Hola y bienvenidos a esta sesión de Amazon EKS Automode. Hoy estará centrada en este interesante caso de uso de metalogenia. Hoy estamos aquí, Cristian García Alonso, Senior Cloud Architect Software de metalogenia, y yo, Jordi Pàmies, Solutions Architect de AWS. Adelante, Cristian. Buenas tardes a todos. Veo que aún estáis viniendo de comer. Mi nombre es Cristian García, soy de Metalogenia, también conocida como MTG. Yo hoy estoy aquí para compartir nuestra experiencia con EKS y sobre todo cómo su nueva configuración Automode ha sido clave para que nuestro equipo de ingeniería se pudiera dedicar a innovación de nuestro producto y no tanto a... ¿Qué ha pasado? Y no tanto... Yo no le he dado, Bueno. Para que nuestro equipo de ingeniería pudiera dedicarse a innovación y no tanto a tareas de mantenimiento de los clústeres EKS que nos consumían mucho tiempo y recursos. Pero antes de ir a la parte de EKS, voy a explicar quiénes somos y qué hacemos para que nos conozcáis un poco. Metalogenia es una empresa del sector de la minería especializada en herramientas de desgaste, las conocidas como GET. Son estos dientes y adaptadores, los componentes de color rojo que podéis ver en la pala. Para que os hagáis una idea de su funcionalidad, hago una analogía. Serían lo que es la broca de un taladro. Es decir, es el componente que toca directamente la superficie de trabajo y por lo tanto existen diferentes modelos con diferentes características en función de la superficie en la que se esté trabajando. Somos una empresa cuya sede está en Barcelona, pero una empresa española cuya sede está en Barcelona, pero nuestro mercado es el mundo entero. Tenemos oficinas y centros de distribución por todas las partes del mundo, de manera que siempre nuestros clientes tienen un técnico especialista cerca suyo. En el mapa aparecen los centros principales, pero tenemos más de 400. Tenemos tres grandes líneas de negocio. La primera es la minería, la segunda es la cantera y la construcción, y la tercera el dragado. En minería fabricamos nuestras piezas más grandes, piezas que pueden llegar a pesar cada una más de 200 kilos. En construcción y dragado, en construcción y canteras, nos dedicamos a optimizar su proceso de excavación, dado que son lugares en que económicamente no son tan fuertes como en minería. Y en dragado, allí ponemos nuestros componentes más duros, dadas las extremadas condiciones que se encuentran en esta área, de humedad, corrosión. El dragado es la minería subterránea, bajo del mar, ¿vale? Entonces, en metalogenia siempre tenemos una frase que es que la innovación está en nuestro ADN, y esto es fundamental, porque no nos quedamos quietos y siempre estamos desafiando el presente, buscando soluciones para ir más allá de lo que nuestros clientes esperan, para superar sus expectativas. Y esto no son solo palabras, sino que lo materializamos con los siguientes números. Actualmente en el mercado tenemos activas más de 35 invenciones, protegidas por más de 430 patentes que están registradas en más de 35 países. Pero si ahora os preguntara sobre excavadoras, seguramente os vendría a la cabeza ese tipo de maquinaria que podéis ver en una obra de vuestra ciudad o pueblo. Pero nosotros, esencialmente, trabajamos con maquinaria de este tamaño. Máquinas que pesan más de 1000 toneladas. Y nuestros dientes y adaptadores son capaces de mover de forma eficiente y súper segura, con cero riesgo, miles de toneladas sin problema. Ahora, como vengo diciendo, nuestro negocio principal es diseñar piezas de metal, de acero de super alta calidad y fabricarlas. Aquí tenéis una imagen de nuestra fábrica en Monzón. Ahora bien, nuestro ADN de innovación nos llevaba a... Estas piezas podrían hacer algo más, aparte de combatir el terreno, podrían tener algo de vida. Y esta visión la llamamos Digging Insights. Aquí lo que hicimos fue hacer que estas piezas cobraran vida,
¿Cómo? Poniendo sensores. Estos sensores son capaces de recolectar datos prácticamente en cualquier situación. Tener en cuenta que estas máquinas trabajan en condiciones muy duras, en sitios que a veces están a menos 20 grados, bajo cero, o en sitios que están incluso excavando en fuego. Entonces, estos sensores son capaces de recolectar datos que nosotros transformamos en información a tiempo real. Pero, aparte de esto, le metemos cámaras para tener información del campo visual. Entonces, juntamos la información de estos sensores y estas cámaras en una EQ central que está, una EQ vendría a ser una unidad de procesamiento central que está en la propia máquina, que es capaz de, a tiempo real, analizar esta información y analizar estos datos dando información al maquinista sobre cómo cavar mejor, cómo no romper la maquinaria, incluso, en algún caso, prevenir roturas. Pero claro, nuestro espíritu de innovación no nos dejaba quedarnos aquí. Queríamos hacer algo más, nos sabía poco. Y aquí nació el cloud de Digging Insights. Aquí es donde múltiples algoritmos de Machine Learning procesan estos datos en múltiples clústeres EKS. Y aquí ya vais a entender más el nombre de la charla. Entonces, procesar esta información fue un reto. Pero antes de hablar de este reto, doy paso a Jordi, que os hable de las novedades de EKS que hicieron esto posible. Gracias, Cristian. Bien, para entender un poco más este caso de uso de metalogenia, vamos a indagar un poco en Amazon EKS. Amazon EKS se lanzó hace unos 7 años y cambió un poco el paradigma de desplegar aplicaciones en Kubernetes, ya sea en on-prem o en cloud. Pasamos de manejar ese control plane, manejando las API servers, manejando los etcds, con llamadas por las noches para que se había caído, que el etcd estaba corrupto, a este control plane ser completamente manejado. Esto lo que hizo es poder desplegar vuestras cargas en Kubernetes de una forma en la que ya únicamente os teníais que preocupar de ese control plane, con ya toda una serie de bases de seguridad y performance que os iba a permitir poder utilizar vuestras aplicaciones. Todo esto siendo 100% Kubernetes. EKS es al final una distribución de Kubernetes, pero es 100% conforman y todas las APIs son compatibles. O sea, no es otro producto, sino es puramente Kubernetes. En estos 7 años ha ido evolucionando el servicio. A medida que iban sacando nuevas versiones de Kubernetes, EKS también iba adoptando estas versiones y a la vez iba no solo poniendo esas features en producción y para vosotros, sino también las iba complementando y integrando con servicios nativos, dándole un poco un extra a estos servicios. Esta evolución ha ido año a año hasta un total de más de 250 funcionalidades que hemos ido lanzando en estos años, desde 2018 de hecho, y van desde mejoras en el SLA, reducción a la mitad del coste del control plane, la integración de un servicio, de un proyecto open source que es Carpenter, que es para escalabilidad nativa del clúster, ya 100% pensado en Kubernetes, no como anteriormente, que por ejemplo un clúster autoscaler era una escalabilidad adaptada al cloud, pero no pensada para contenedores, sino pensada para máquinas virtuales, que era algo distinto. Y hemos ido añadiendo distintas funcionalidades, como por ejemplo ya este último año, el auto-repair de los nodos, que cuando haya nodos que estén en un mal estado, el clúster sea capaz de reemplazarlos. También en el anterior reInvent anunciamos Hybrid Nodes, donde os permite aprovechar vuestro control plane en AWS y tener workers ya no solo en cloud, sino también no solo en AWS, sino también tenerlos en on-prem, sin tener que, anteriormente teníamos Anywhere, donde todo, control plane y data plane, residía en el lado de on-prem. La última también, y es la que vamos a mencionar hoy, es Automode. La lanzamos en el anterior reInvent y es una de las features que vamos a ver hoy con más detalle. Todo esto viene, y esta evolución lo que ha permitido es que decenas de millones de clusters se ejecuten en AWS cada año. Y esto es bastante, pero consideramos que igual había más cosas que podíamos llegar a hacer por estos clientes. Parte de la cultura de AWS decimos que
el 90% de todas las funcionalidades que lanzamos en AWS vienen del feedback del cliente. Y hay bastante de cierto en esto porque solemos aprovechar este feedback para añadirlo en los roadmaps de nuestros servicios. Y este otro 10%, que no es directamente feedback del cliente, es lo que nosotros creemos que el cliente va a necesitar, pero no nos lo llega a decir. En cuanto a EKS, Kubernetes lo que nos decían es que sus equipos dedican demasiado tiempo a la gestión del clúster. Ya no tenían que gestionar ese control plane, hasta ahí todo bien, ya no tienen que despertarse por la noche porque el control plane se ha caído. Ahora ya era otras cosas. Para tener este clúster en producción debían escoger qué tipo de instancias, cómo escalar esas instancias, todo este tipo de, al final, decisiones y configuraciones del clúster las debían hacer ellos. No solo eso, sino que encima después tenían, para que este clúster fuera productivo y poder utilizar todas las funcionalidades que necesita tu aplicación en producción, necesitaban decidir qué add-ons o qué aplicaciones desplegar en el clúster para exponer el clúster, temas de seguridad, networking, almacenaje, todas estas cosas las tenían que desplegar. Y no solo eso, sino que una vez desplegada esa aplicación, debían mantenerlas. Al final, Kubernetes es un ecosistema, es una comunidad donde saca múltiples versiones cada año, y esto es lo que hace al final que, sobre todo para este tipo de aplicaciones que utilizan las APIs de Kubernetes, llega un momento donde cuando deprecan APIs y ya son distintas, tienes que también actualizar y asegurarte que sean compatibles con la versión que vas a ejecutar. Por tanto, todo este trabajo les quitaba mucho tiempo de sus equipos de infraestructura para poder dedicarse a otra cosa, a escalar las aplicaciones de negocio y centrarse en negocio y no estar únicamente gestionando operaciones. Por todos estos feedbacks que íbamos recibiendo fue donde salió Automode. Automode no solo sirve para automatizar este clúster y para automatizar todas estas funcionalidades que necesitáis vuestras aplicaciones en producción, sino que también se hace siguiendo las buenas prácticas que consideramos de estos últimos 7 años que llevamos manejando EKS. Todo lo que hay desplegado con Automode sigue lo que consideramos las buenas prácticas para cloud de Kubernetes. Como os comentaba, el mero hecho de usar Automode, tenéis ya un clúster listo para que la aplicación sea desplegada y sea usada. Con estas buenas prácticas que os he comentado a nivel de compute, a nivel de storage, a nivel de networking y escalabilidad de vuestra aplicación, ya por defecto, solo por el hecho de activar ya Automode. No os tenéis que preocupar de nada más. No solo eso, sino que una vez vuestra aplicación sube y baja, tiene más requisitos y menos requisitos, también va a consolidar y va a adaptarse los recursos a lo que necesitáis, optimizando y tomando decisiones de a lo mejor reemplazar tipos de instancia para que sean más eficientes, y también en cuanto salen nuevas versiones de seguridad, tanto ya sea de add-ons como sea de APIs, se actualiza y se refresca sin que vosotros tengáis que hacer nada. ¿Vale? Anteriormente, aunque utilizarais el control plane manejado, teníais que hacer toda esta parte. En resumen, parece fácil, bastante fácil. El paso es muy sencillo. Lanzáis clúster, lanzáis la aplicación, ya la tenéis en producción, ya podéis funcionar. Que escala vuestra aplicación, se van a añadir nodos, los que sean más adientes para vuestra carga y para los pods que tenéis que ejecutar. Él solo va a crecer, pero también va a decrecer, y en un momento ya no solo que decrezca por un tema de que ya no tengáis más uso de CPU, va a bajar, sino que también puede llegar a optimizar en cuanto a tipos de instancia. Igual hay un tipo de instancia que se adapta mejor a los pods que tenéis corriendo actualmente, y él solo va a hacer toda esta función de optimizarlo. Y por último, esto es el principio, pero cuando el clúster ya lleva funcionando y la aplicación lleva funcionando un tiempo, lo que os comentaba, no solo va a actualizar la versión de API y la versión de Kubernetes de los workers y la versión de los add-ons que sean compatibles con ellos, sino que además va a ir refrescando, como es una buena práctica, todos esos workers eventualmente, aunque no haya actualización, también los va refrescando, por un tema también de seguridad. Viendo un poco cómo era antes, EKS sin Automode, nosotros tenemos a la izquierda tenéis, a vuestra izquierda tenéis el control plane completamente manejado en una cuenta de AWS, ¿vale? Esto ya lo hemos comentado, perfecto. Y a vuestra derecha tenéis el data plane que se ejecuta en la cuenta del cliente. En este data plane veis que tenéis un montón de add-ons de
Carpenter o Cluster Autoscaler si utilizaréis Cluster Autoscaler para el tema de escalabilidad del cluster, Pod Identity o configurar el OIDC Provider para el tema de autenticación. Tendríais Quick Proxy, a nivel de networking tendríais el CNI que escojáis, también tenéis que desplegarlo en el clúster, todo esto funciona como pods. El CSI para nivel de storage, si vuestra aplicación tiene estado o tiene volúmenes EBS. La aplicación la queréis desplegar y la queréis exponer, pues necesitaréis el Load Balancer Controller para exponer con services y Network Load Balancers y Application Load Balancers. Tenéis que tener también Core DNS funcionando en vuestro clúster. Todo este tipo de cosas son versiones y deben ser compatibles con Kubernetes, la versión que estéis ejecutando. Y esa es la responsabilidad del cliente en este caso. Hay también instancias, ¿vale? Pueden ser managed node, pueden ser de todo tipo, pero bueno, son instancias EC2 que también hay que parchear, hay que mantener esas instancias en el sistema operativo y de versión de Kubernetes. Y luego tenéis también todas las integraciones con servicios nativos, ¿vale? Que vienen de estos add-ons, que son los que despliegan servicios nativos para integraciones nativas. Esto es hasta ahora. Bastante complejo, ¿vale? Sobre todo cuando evoluciona en el tiempo. ¿Cómo cambia con Automode? A la izquierda seguís teniendo el control plane manejado por AWS, exactamente igual, pero si veis hay más cosas en el lado de la cuenta de AWS. Hay Carpenter, todo lo que es computación está en la cuenta de AWS, ya no se ejecuta como un pod en vuestro clúster. El storage es lo mismo y a nivel de networking también, luego veremos más a detalle. En medio veréis que hay como unas instancias de C2, en este caso lo que utiliza Automode son lo que llamamos unas Managed EC2 Instances, que en este caso se despliegan por un servicio, en este caso es AKS, se despliegan en vuestra cuenta, pero son manejados completamente todo el ciclo de vida por AWS, por lo tanto ya no está en vuestra responsabilidad hacer toda esta actualización. Y sigue estando en vuestra cuenta, obviamente, load balancer, volúmenes, todo este tipo de integraciones se siguen desplegando en vuestro clúster, pero son manejados por los controllers que están en la cuenta de AWS. Volviendo a las Managed Instances, si vemos un poco más a detalle qué son estas Managed Instances y qué hay dentro, al final se basan en unas MEIs, en unas AMIs, donde hay todas estas versiones, lo que no habéis visto que no estaba en el control plane ya dibujado en el anterior slide, aquí están funcionando como systemd. En lugar de ser pods dentro del clúster, van a estar ejecutándose como systemd, un proceso pues para montar obviamente el EBS, para monitorizar el nodo, para poder levantarlo si tiene algún problema, matarlo y poder levantar otro. Todo lo que es DNS va a estar en cada uno de esos nodos. Vais a tener también un agente de Pod Identity para autenticación, el CNI. Todo esto pasa a estar a esta AMI que mantiene AWS y se asegura que las versiones de estos add-ons, que al final aquí son systemd processes, y de la AMI sean compatibles con la versión de Kubernetes, obviamente. Todo esto es AWS quien lo gestiona, ya dejáis de gestionar esta parte. Estas AMIs están basadas en Bottlerocket. Bottlerocket es un sistema operativo open source pensado para ejecutar contenedores. No solo lo puedes usar en Automode, también lo puedes usar con EKS normalmente, en eso no hay ninguna limitación, pero Automode, como buena práctica, adopta este sistema operativo. El sistema operativo tiene una limitación en cuanto a número de binarios, solo tiene lo que necesitas para ejecutar contenedores. El resto lo elimina de la instancia, únicamente es para eso. Reduce a nivel superficie de ataque, son más seguras, está también ya hecho todo el hardening, cosa que no tenéis que hacer. Y al final, como os comento anteriormente, Automode sigue las buenas prácticas en ese sentido. Repasando un poco, que hemos dicho lo que nos da Automode. A nivel de compute, lo que hay detrás de Automode para gestión es Carpenter. Carpenter gestionado por AWS. Eso, ¿qué va a hacer? Este Carpenter va a lanzar Managed Instances, como hemos visto hasta ahora, y va a configurar dos node pools. Los que habéis utilizado Carpenter, sabéis que aquí ya no hay ya no hay autoscaling groups, sino son node pools, y ahí definéis las características de los nodos que se van a añadir al clúster. Pues bien, Automode da dos node pools, uno para aplicaciones de sistema y uno para aplicaciones de propósito general. Ya por defecto, así que cuando desplegáis el clúster ya está funcionando y ya puede escalar instancias. Él solo va a optimizar a nivel
de añadir instancias y de reducir. Va a estar consolidando vuestras cargas en el tipo de instancias que sea más eficiente. Y si estos dos node pools no son suficientes, que puede pasar, podéis generar vuestros propios node pools, como por ejemplo para usar spot instances, como por ejemplo para usar si tenéis reservas o savings plans. Se puede tener estrategias de tener vuestros propios node pools a conjunto con los node pools que vienen de Automode. A nivel de networking, aquí tenemos distintos servicios que hemos visto anteriormente que se ejecutan dentro de la instancia. Tenemos CoreDNS. CoreDNS es importante porque anteriormente se ejecutaba como un deployment dentro del clúster en EKS normal. Tienes que garantizar que esté funcionando siempre, si no, la resolución de nombres entre servicios no va a funcionar dentro del clúster, dentro de los pods. Y en este caso tienes un agente por cada nodo. Dejas de desplegar CoreDNS, dejas de manejar CoreDNS, y en el caso de necesitar escalar CoreDNS anteriormente, ahora ya no lo necesitas porque vas a tener uno en cada nodo. Anteriormente, si tenías muchísimo tráfico, tenías que pensar en si realmente necesitabas escalar o no CoreDNS. Esto desaparece. Tienes también la configuración, el CNI incluido ahí. No hay que configurar el CNI, es todo mucho más sencillo. Podéis utilizar igualmente Network Policies, así que todo esto lo tenéis también integrado y cada actualización no os tenéis que preocupar sobre versiones. Tiene también funciona como systemd, kubeproxy, ¿vale? Para manejar todas las reglas de acceso a los pods y IP tables. Siguiendo en networking, hay también el load balancer. Cuando desplegáis servicios o ingress, anteriormente, pues bueno, desplegabas un controller, ¿vale? Y este lo configurabas, era un proceso que tenías que mantener y que tienes que ir manteniendo en el tiempo. Ahora ya lo tenéis incluido en la parte de AWS, en el lado de la cuenta de AWS. Y tal y como desplegáis, podéis acceder a estas funcionalidades y con el ingress desplegar una LB y con el service desplegar una NLB. Todo esto es por defecto y funciona en el lado de AWS. Únicamente tienes que definir una ingress class. Por un tema de compatibilidad va a ser una ingress class nueva, ¿vale? Porque si ya utilizabais LB control anteriormente, bueno, para un tema de compatibilidad. Pero lo tenéis listo y sin tener que hacer nada para configurarlo. En cuanto a storage, lo mismo. Tenéis esta funcionalidad, este control funcionando en el lado de AWS y únicamente definiendo la storage class con el provisioner de Automode ya podéis definir si queréis GP2, GP3 o la instancia que vosotros queráis. Todo esto al final lo que hace es simplificar el Shared Responsibility Model de EKS. Anteriormente teníamos responsabilidad de AWS, todo, infraestructura, control plane, y a partir de ahí era todo responsabilidad del cliente. Con Automode esto se simplifica muchísimo y ya únicamente todo lo que es la parte de escalar, networking, toda esta parte de fuera queda completamente manejado por AWS y ya únicamente tenéis que definir el funcionamiento de la aplicación y todo lo que sea dentro de la aplicación. Obviamente también podéis extender, no os tenéis que quedar con estas funcionalidades. Podéis poner add-ons y en ese caso esos add-ons sí que son responsabilidad del cliente el mantenerlos. Un poco. Hemos ido muy rápido, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver en cómo todo esto puede verse, pero con EKS Automode al final es acelerar el uso de vuestras aplicaciones, tener el clúster ya preparado para desplegar. Cuando tenéis el clúster podéis desplegar la aplicación y siempre siguiendo las buenas prácticas. No tenéis que estar preocupándoos sobre configuraciones. Si venís de Cluster Autoscaler, todo lo que son, pues al final, problemas en escalado es muchísimo más rápido y todo lo que es selección de instancias, aquí realmente tenéis este problema está resuelto. Si encima, y se ve mucho más si venís de Autoscaler, todo el tema de costes, aquí se puede optimizar muchísimo más, ¿vale? Y ya no solo es la consolidación, sino es escoger el tipo de instancia específico para que quepan los pods y aprovechar al máximo vuestra infraestructura. Y como he dicho anteriormente, todo esto es siempre siguiendo las buenas prácticas, ¿vale? Todas las configuraciones de los node pools están siguiendo las buenas prácticas, todas las configuraciones del CNI, todo va a seguir las buenas prácticas que consideramos que hay veces, como la flexibilidad de Kubernetes, y pues que igual no aplicamos porque no se aplican por defecto, y en este caso las tienes ya
sin pensar y totalmente. Esto al final lo que vamos a ver, ahora lo vamos a ver aplicado y nos lo va a contar más a detalle cómo les impactó a Cristian. Bueno, recapitulemos, antes hemos hablado de que la excavadora recogía datos y los enviaba a la nube y se procesaban en EKS. Vale, ¿qué pasó? Que el mundo de la minería es bastante complicado en el sentido de que hay que tener mucho cuidado con los datos de los clientes. Entonces, nosotros empezamos a utilizar EKS estándar, pero a causa de estas restricciones tuvimos que ir a encontrar una solución al problema de gestionar múltiples clústeres de EKS. Pero primero entendamos cuáles son las restricciones estas en minería. La minería es un sector crítico para muchos países. Entonces, esos datos que parecen superfluos de cuántas toneladas sacas pueden repercutir, por ejemplo, en la construcción de casas. Porque si tú sabes que el sacar cierto material tiene X coste, tú puedes inferir, hombre, en este país el constructor está ganando Y. Esto no es bueno. Entonces, si nosotros queríamos hacer un producto en la nube, teníamos que tener esto como requisito número 1, la privacidad de los datos de los clientes. Como somos una empresa dedicada a la innovación, queríamos evitar todo lo que son tareas que tienen que ver con el mantenimiento de la infraestructura. Por lo tanto, empezamos este proyecto cloud utilizando todo tipo de servicios serverless, como pueden ser Lambda, IoT Core, SNS, SQS, Kinesis, etc. Y todo funcionó muy bien. Escaló perfectamente, con una reducción de costes, todo fantástico. Hasta que llegó un punto que nuestros algoritmos empezaron a requerir un cómputo muy intensivo. Cómputo que, aunque quizás se podría haber hecho serverless, no lo veíamos óptimo. Entonces tuvimos que ir a Kubernetes. En aquel momento lo que existía era el EKS estándar. Entonces tuvimos que trabajar con esto. Para poder cumplir con nuestros clientes, creamos un modelo de aislamiento bastante estricto, en el cual cada cliente tenía su propia cuenta de AWS con todos los servicios serverless, de forma que si el cliente no se fiaba podía buscar un auditor externo que pudiera verificar qué estábamos haciendo con sus datos, que no hubiera fugas, etc. Ahora bien, como gestionar un clúster EKS es complejo, decidimos montar una cuenta que únicamente tuviera el clúster y separar de forma lógica la información de nuestros clientes. ¿Qué pasó? Que los clientes más estrictos, los grandes grupos mineros, esto no lo vieron bien, porque vieron posibilidad de fuga de datos, cruzada de datos, y es algo que no, por ahí no pasaban. Entonces tuvimos que encontrar una solución a esto. ¿Cuál fue la solución? Bueno, pues ahora empezamos a crear una cuenta de Amazon, no solamente para la parte serverless, sino también para la parte EKS, con todo lo que esto conlleva. Mantener un clúster EKS es una tarea complicada, se puede hacer, puedes mantener 2, pero 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿hasta qué punto eso es sostenible? Recordemos el modelo del EKS estándar, para que veáis el trabajo que teníamos que ir haciendo en cada clúster. Tal y como ha dicho mi compañero, en EKS estándar, Amazon gestionaba el plano de control, pero éramos nosotros los que teníamos que gestionar los node pools, los sistemas operativos, las instalaciones de los plugins, el CNI, y así un largo etcétera. Esto llegó a un punto en que le pusimos un nombre al problema, lo llamamos la tasa de aislamiento, que era el problema que derivaba de la estricta seguridad de los clientes. Entonces, esto tuvo un coste oculto en nuestro negocio, que es que no podíamos dedicarnos a innovar, sino que la mayoría del tiempo nuestros ingenieros estaban pensando en, ostras, tenemos que hacer esta tarea en Kubernetes, tenemos que hacer esta otra. Y esto no era bueno. Entonces nos dedicamos a buscar una solución. Necesitábamos mantener el aislamiento de los clientes. Eso era un requisito número 1.
no podíamos dejar de utilizar Kubernetes, puesto que nuestra arquitectura ya estaba diseñado para esto. Y no podíamos hacer que nuestros ingenieros estuvieran dedicando más del 50% de su tiempo a mantener un clúster de Kubernetes, porque nos paraba la innovación, no sacábamos productos. Entonces, se dio la casualidad de que en el momento en que estuvimos buscando esto, Amazon sacó Automode. Entonces, vimos que las tecnologías de Automode cuadraban bastante con lo que nosotros estábamos configurando manualmente, porque por ejemplo nosotros utilizamos Carpenter y Automode también. Entonces hicimos una prueba, fuimos migrando poco a poco nodos y vimos, oye, que esto funcionaba. Entonces lo fuimos escalando hacia todas las cuentas de todos los clientes y conseguimos minimizar drásticamente el esfuerzo operativo. Ya nuestros ingenieros simplemente lo que tenían que hacer era coger un pod, desplegarlo y olvidarse de toda la gestión de Kubernetes. Por lo tanto, pudieron enfocarse en nuestro negocio incrementando la velocidad a la que sacamos features para nuestros clientes. Y además, de gratis, ganamos una eficiencia en cuanto a recursos, dado que Automode esto lo hace muy bien. Realmente sabe elegir la máquina de C2 adecuada para tu carga sin que tengas que hacer nada. Entonces, después de esto, nos pusimos a hacer métricas de cuál era el impacto real que había tenido sobre nuestros ingenieros. Y vimos que se redujo hasta un 70% el tiempo en que nuestros ingenieros estaban dedicándose a mantener los clústeres Kubernetes. Ahora era tiempo que ahora podían dedicar a hacer funcionalidades para nuestros clientes. Y ahora... Bueno, ahora un poco queremos ver qué cosas nos podemos llevar de esta sesión y de esta experiencia de Metalogenia. Y nada, tenía unas preguntas sobre lo que has explicado y sobre vuestra adopción. ¿Cuál consideras tú que ha sido el mayor reto de la adopción de Automode? Realmente, atreverse. Porque claro, cuando tienes una infraestructura montada, ostras, es complicado decidir, oye, vamos a cambiar de una cosa que administramos nosotros a algo que administra Amazon, porque teníamos dudas de si íbamos a tener problemas en la migración. Y vimos que realmente fue fácil. Entonces, el reto fue atreverse a hacerlo. Después, sí, alguna configuración pequeña en un YAML, pero poco más. Ah, porque vosotros utilizabais Carpenter. Claro, nosotros utilizamos Carpenter y entonces realmente hacer la migración fue muy sencilla. Creamos un nuevo node pool teniendo el antiguo administrado por nuestro Carpenter y simplemente fue ir moviendo cargas de un node pool al otro y automáticamente ya estaban gestionados por Amazon. Esto fuimos viendo progresivamente que funcionaba, lo migramos todo y ya está. A día de hoy nos preocupamos súper poco de mantenimiento de Kubernetes. Es uno de los casos, cuando venís de Carpenter, es uno de los casos más sencillos de migración hacia Automode. Si vinierais de Cluster Autoscaler, bueno, tiene un poco más de configuración, pero también tenéis muchos más beneficios por el hecho de adoptar, porque pasáis a Carpenter, nativa, escalabilidad nativa de contenedores y pensado para Kubernetes. También Automode funciona muy bien con Spot, como hemos mencionado anteriormente. ¿Utilizáis Spot? Sí, esto es algo que estamos empezando a probar para los tipos de carga que son más pregunta-respuesta y que se pueden interrumpir. Claro, con los precios Spot, lo que te ahorras es el tener que tener un aprovisionamiento previo, sino que pagas por la encuesta que hay en aquel momento de precio. Y esto al principio da miedo porque tú puedes pensar, ostras, ¿me van a pagar la máquina en producción? ¿Me va a dejar de funcionar? Pues no, Automode gestiona esto perfectamente, al punto de que para ese tipo de cargas que es pregunta-respuesta, que se puede interrumpir, recuerdo que en Spot hay 2 minutos de tiempo hasta que la máquina se apaga. Entonces esto Automode lo gestiona muy bien, por lo tanto, estamos en el punto de pensar, oye, ¿por qué no lo podemos llevar a producción realmente? Sí, exactamente, y de hecho tenemos clientes donde igual son e-commerce o aplicaciones estas donde hay
request response rápida, donde estos 2 minutos son factibles, donde casi todas sus cargas o todas sus cargas son con Spot. De hecho, y notaréis mucho más ese cambio si venís de Cluster Autoscaler. Con Cluster Autoscaler recordar que los tipos de instancias que estaban dentro de Autoscaling Group debían ser el mismo tamaño para el clúster. Con Automode tenéis todos los tamaños disponibles y todas las familias que vosotros consideréis por el hecho de usar Carpenter. Y precisamente esto es lo que más premia el usar Spot, y tener esta flexibilidad os da mucha capacidad para escoger qué tipo de instancia y no tener interrupciones, y al final beneficiaros de este descuento en cuanto a costes. Y Cristian, en cuanto a beneficios de Automode, si me tuvieras que hacer un poco de resumen. Claro, el beneficio principal es el que he dicho antes. El equipo se puede centrar en desplegar cosas, no en estar pensando si, ostras, por desplegar esto voy a tener que escalar más nodos, menos, vale, voy a configurar un Carpenter, ostras, ¿cómo funciona el Carpenter? Todo ese tipo de cosas te olvidas, simplemente coges un pod y lo desplegas. Ese es el beneficio fundamental. Aparte, se puede hacer una cosa que es el escalado a cero. En desarrollo, tú puedes hacer que de 9 de la mañana a 5 de la tarde, lo que dure el negocio, eso esté encendido, y a las 5 de la tarde todo se apague. Esto lo gestiona automáticamente Automode simplemente con un cron job. Y después por la mañana que se encienda. Por lo tanto, aparte te ahorra costos en desarrollo. Sí, al final el hecho de tener Carpenter, el que te gestione el clúster, el escalado del clúster en el lado de AWS, ya no tiene que ejecutar ese pod. Por lo tanto, si escaláis a cero, no necesitáis ese pod. Antes era imposible porque sin ese pod no podía escalar el clúster otra vez. Ahora, como está fuera del clúster, no hay problema con eso. Y a nivel de seguridad y claro, compliance. Esto fue un punto muy importante porque a nivel de seguridad Amazon utiliza los mejores estándares. Entonces era muy fácil justificar a nuestros clientes, oye, que lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, en las instancias BottleRock, que son las que utiliza Amazon EKS, tú no puedes entrar directamente a la instancia. No existe un usuario para eso. Las actualizaciones de los sistemas operativos están al día. ¿Qué pasa con Kubernetes normal? Que muchas veces puedes tener miedo de actualizar para no romper nada. Pero aquí se encarga Amazon, por lo tanto, ellos ya saben cómo hacer que eso esté al día siempre. Y en cuanto a ahora, una vez con estos cambios, ¿cuáles son vuestros próximos retos? Centrarnos en nuestros retos de innovación, dado que la gestión del clúster a escala en múltiples cuentas ya ha dejado de ser un problema realmente. Y no es ninguna exageración, es así, tienes que probarlo. Y por último, y ahora ya luego haremos la última parte, a nivel, lo que más te haya sorprendido de Automode. Va a parecerme exagerado, pero simplemente funciona. Bien, paso a la siguiente. Si queréis aprender más de Automode, aquí tenéis QRs, pero son de AWS Experience, el portal donde ahí ponemos workshops, ponemos webinars, ¿vale? Que os podéis apuntar para aprender de Automode. Si no escaneáis, bueno, vais a AWS Experience y buscáis esos workshops. También podéis ver los distintos blog posts que tenemos sobre Automode, el Getting Started también que tenemos de Automode, donde tenéis procesos de actualización y de adopción de Automode. Y después, si os esperáis, en el momento de las birras, os podéis traer las cervezas, los cócteles, lo que queráis. Tenemos una demo de Automode, donde vais a poder ver cómo empezar con Automode, desplegar vuestra aplicación, escalar y todo de forma muy sencilla. La tenemos luego a las 5:40. ¿Vale? Esto es todo. Por favor, rellenar la encuesta sobre la sesión. Si escaneáis este QR, os va a llevar a la aplicación y tendréis esa encuesta sobre la sesión de hoy. Vale, muchas gracias por venir y disfrutar del Summit.